Bueno, ahora sí, hola a todos. Yo soy Hugo Gripman de la Fundación Verde Pampa. Vamos a comenzar el día de hoy con otra charla más del ciclo de Parques Nacionales Viene a la Costa Bonaerense. La charla del día de hoy, bueno, la va a dar Camila Roca, que ya la estamos viendo ahí, que habilitó su cámara. Les pido a aquellos que tengan, me parecía que había una persona con el micrófono abierto, cuando llegue el momento de las preguntas, que va a ser sobre el final, Camila va a hacer la presentación y luego vamos a abrir las preguntas que tengan. En ese momento, si quieren, pueden abrir la cámara, el micrófono e interactuar. Y también tienen, bueno, la ventana del chat para hacer preguntas, pero bueno, van a ser contestadas hacia el final. En principio, bueno, quería agradecer a Parques Nacionales por, por esta oportunidad de realizar este ciclo, para que todos vayamos conociendo un poquito más sobre los ambientes costeros y, digamos, sus características y también sus problemáticas. En este caso nos va a tocar hablar de una nos va a tocar, le va a tocar a Camila hablar de una de ellas. Agradecer a Daniel Soma, presidente de Parques Nacionales, y a Ricardo Guerra, director de conservación, también de Parques Nacionales, y a los municipios de Gesell y de Mar Chiquita, que también están acompañando este proceso de creación de áreas naturales protegidas en nuestras zonas, bueno, más privilegiadas de la costa. También agradecerles a ustedes por acá por la participación y a la red Querandí, a la red ambiental Querandí de Gesell, que también viene trabajando ya hace bastantes años en este proceso. Recordarles que bueno, este ciclo arrancó en diciembre y va a terminar a mediados de marzo aproximadamente, que todas las semanas tenemos una charla los jueves a las 18:30. Eh, Después, cuando termine, les voy a comentar cuáles son las charlas que están por venir, pero aquellos que se perdieron las charlas anteriores pueden entrar al canal de YouTube de la Fundación Verde Pampa. Simplemente googlean Fundación Verde Pampa YouTube y los va a llevar, y ahí están todas las charlas, desde la apertura del presidente Daniel Soma hasta, bueno, todas las charlas hasta el día de hoy. La charla de hoy va a estar disponible seguramente a través, digamos, el día de mañana. Eh, bueno, la voy a presentar a Camila, que es licenciada en Ciencias Biológicas en la Universidad de Mar del Plata. Actualmente está realizando un doctorado también en la misma universidad con una beca del CONICET. Se encuentra trabajando en el impacto del cerdo salvaje en las marismas y pastizales de la costa bonaerense, que es el tema de la charla de hoy. Así que bueno, ahora sí, Camila, dale nomás vos. Buenísimo, ahí comparto entonces. Ahí ya se ve. Sí, si tarda un poquito porque yo deshabilito también el micrófono, Camila, Bien, pero bárbaro. digamos hasta que le doy clic y te puedo contestar para que avanti. Perfecto. Bueno, ahí ya está la presentación. Bueno, antes que nada quería agradecerles por la invitación a participar de este ciclo de charlas. Y como dijo Hugo, yo les voy a contar sobre una problemática que hay actualmente en la Reserva de Mar Chiquita, que es el caso del cerdo cimarrón, que es una especie exótica e invasora. La charla la diagramé en 4 puntos. Por un lado, ¿qué es lo que sabemos de esta especie a nivel mundial? ¿Cuáles son los efectos generales y los efectos ecológicos? Por otro lado, ¿qué es lo que conocemos de Argentina? Voy a hacer un recorrido por distintas ecorregiones, conociendo sus impactos en los sistemas naturales. Luego les voy a contar un poco sobre mi proyecto de investigación que se está llevando a cabo en la Reserva de Mar Chiquita. Y por último, voy a hablar un poco sobre cómo podemos controlar a esta especie. Entonces, para empezar, bueno, esta especie, sus escrofa, o chancho salvaje, cerdo cimarrón, jabalí, son distintas formas de llamar a esta especie, es originaria de Eurasia y del norte de África. Como podemos ver en el mapa, todo lo que está pintado en negro o gris oscuro es la distribución nativa. Y luego con el pasar de... Hola Camila, no están Sí, pasando las diapositivas, seguimos en la primera. Tal vez porque no estás en modo de presentación.
Ah, no, sí, ya lo puse en modo presentación. Ah, bueno, no lo vemos como modo de presentación, pero bueno, ahora sí, ahí pasó. ¿Pero lo ven en modo presentación? No. No, No, vemos, no está como presentación. no lo vemos a modo de presentación, pero bueno, igual se ve bien, ¿no? Ahí. Por ahí salí de la presentación y volví a darle, o sea, en Ah, el creo programa me refiero al PowerPoint. que dejo de compartir y a ver, lo pongo desde acá. A ver ahora. Perfecto. Ahí se ve la Perfecto. presentación. Sí, ¿Ahí perfecto. sí? Joya. Bueno, acá ven el mapa entonces, todo lo que está pintado de negro o gris oscuro es la distribución nativa, y con el pasar de los años fue introducido en todos los continentes, con excepción de la Antártida, e incluso en varias islas, que serían todos, todo lo que está pintado en gris clarito. Esa sería la distribución exótica. Pero ¿por qué tiene tanto éxito esta especie exótica? Esto se debe principalmente a que tiene una alta capacidad reproductiva, es decir, tienen una madurez sexual precoz, que entre los 5 meses y los 12 meses de edad ya alcanzan la madurez, tienen un tiempo de gestación corto, que es de aproximadamente 120 días, y tienen varias crías por camada, aproximadamente entre 5 y 7 crías. Pero también presentan una amplia tolerancia a diferentes condiciones climáticas, como pudimos ver en el mapa, se encuentra en todos los continentes. Y otro problema para los planetas no, pero para nosotros sí, es que tiene una baja abundancia de predadores en todo su rango de distribución. Esta especie es una especie omnívora, el 90% de plantas, se alimenta un 90% de plantas y un 10% solo de animales, y entre las plantas presentan una preferencia por los bulbos o las plantas carnosas y los frutos. Para conseguir el alimento, esta especie remueve el suelo y genera grandes parches de tierra desnuda o tierra suelta, y esto lo altera obviamente las características y propiedades del suelo y la comunidad de plantas. Estos parches se conocen como osadas y generan un disturbio en el ambiente o biodisturbio, generando también bioturbación. Este disturbio lo que hace es incrementar las tasas de ciclado de nutrientes y descomposición, entre varias de las otras eh, efectos que tiene, y por lo tanto se considera un ingeniero ecosistémico, ya que mediante su actividad mecánica altera el entorno físico. Cuando hablamos de osadas, pueden ser pequeñas, medianas o gigantescas, son áreas o zonas de tierra removida, sin vegetación por lo general, pueden ser también varias chiquitas que forman una gran zona bioturbada, y por lo general pueden generar estos pocitos o charquitos en donde se acumula agua. Bien, ahora en cuanto a los efectos generales en el mundo, en los últimos años, la especie esta ha aumentado su distribución y abundancia de manera extraordinaria en todo el mundo, debido a cambios climáticos y al aporte extra de alimentos provenientes principalmente de la agricultura. Entonces, en este contexto, existe mucha preocupación por los impactos económicos, sociales, además, obviamente, de los ambientales. Y dentro de los daños o impactos más reconocidos a nivel mundial son los daños a la agricultura y en la ganadería. Por ejemplo, en Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable estimó una pérdida anual de entre 900 millones y 1.300 millones de dólares, solo en Argentina. Pero también transmite enfermedades tanto al ganado como al hombre. Se ha observado incremento de choques en las rutas por la presencia de estos animales, y también genera molestias en zonas suburbanas e incluso en grandes ciudades. Hace unos meses estaba circulando un video de un grupo de 4 o 5 chanchos que andaban caminando por las calles, creo que era de Barcelona, en el medio de la ciudad, no tienen problema alguno. Y dentro de los efectos ecológicos, en cuanto al suelo, altera básicamente la estructura del suelo, mixeando los horizontes superficiales y disminuye también el grosor de estos horizontes. Pero el patrón más contundente que se ha observado en todos los ambientes es que disminuye la densidad aparente.
En cuanto a los animales, mediante la predación puede reducir la meso y macrofauna entre un 40 y un 90%. Se alimenta tanto de invertebrados como de anfibios, reptiles, mamíferos, aves, también se alimenta de huevos. Pero otro problema que genera es la destrucción del hábitat para otros animales y también presentan competencia por recursos, principalmente tróficos. En cuanto a las plantas, los efectos en realidad son diferentes para cada comunidad de plantas. O sea, los efectos en los pastizales van a ser diferentes a los efectos en los bosques, pero en términos generales se ha observado que reducen hasta un 80% la cobertura vegetal. Como dije antes, como tienen una preferencia por raíces carnosas o bulbos, los mayores efectos se presentan en estas plantas, y al generar estos parches desnudos, estos parches representan una oportunidad de colonización tanto para especies nativas como exóticas. Pero lo que se ha visto es que en estos parches predominan la abundancia de especies exóticas. Y bueno, obviamente aquellos sistemas que estén adaptados a este tipo de disturbios van a ser los más resilientes, es decir, que entre 6 y 12 meses se pueden recuperar en cuanto a la cobertura y a la riqueza de especies. Ahora, en Argentina lo que sabemos es que esta especie fue introducida a comienzos del siglo XX, más precisamente en 1906, en un rancho de la provincia de La Pampa con el objetivo cinegético, es decir, para la caza, simplemente para la caza. Y hoy en día se encuentra en 8 provincias fitogeográficas, como son la subantártica, la estepa patagónica, los Altos Andes, el desierto de monte, el pastizal pampeano, el espinal, el Gran Chaco y la selva paranaense, prácticamente en casi toda Argentina. Ahora, voy a ir ahí región por región diciendo cuáles son los efectos más que se han encontrado. En esta región, en la región subantártica, los estudios se han centrado en el uso de hábitat, el rango de distribución y el impacto de las propiedades del suelo y la vegetación. Cuanto al uso de hábitat, se ha observado una preferencia por los bosques de Notofagus y las mayores abundancias se han encontrado entre los 600 y 700 metros de altitud, mientras que por encima de los 1200 metros no se encontraron rastros de la presencia del chancho. En cuanto a la vegetación, diferentes experimentos demostraron que las osadas que genera el chancho generan una reducción en la biomasa y en la cobertura de hasta un 60%. Y bueno, en estos parches se observó un mayor establecimiento de especies exóticas, a pesar de que en las heces del chancho se encontró una mayor cantidad de especies nativas, lo que significa que disminuye la supervivencia de semillas de especies nativas. Y de esta forma cambia entonces la composición y estructura de la comunidad de plantas. En cuanto al nivel del suelo, se ha observado que la tasa de descomposición de la brosa u hojarasca es menor en los parches disturbados, al igual que también es menor la compactación del suelo. En la estepa patagónica, los trabajos son bastante recientes y lo que se ha observado es que los hongos, tanto nativos como exóticos, también forman parte de la dieta del chancho, y esto hace que aumente la dispersión de los hongos. Es decir, una vez que pasan por el tracto, si estos hongos son por el tracto digestivo, si estos hongos son viables, los hongos se pueden dispersar hasta 2,5 kilómetros desde la plantación más cercana, alterando así toda la distribución local y la composición de las comunidades fúngicas. En cuanto a la vegetación, un trabajo bastante reciente ha demostrado que en aquellos sitios con presencia de ganado y de cerdos, se han observado menores impactos que los esperados, aunque también una disminución en la riqueza de especies, lo que podría tener un efecto antagónico entre estas dos especies. Y por último, se ha observado que en cuanto a insectos, en estos parches la abundancia de macroinvertebrados predadores, como son las libélulas, disminuye, aunque aumenta la abundancia de dípteros, o sea, las moscas. En los Altos Andes se realizó un estudio a 2 escalas, a escala de macrohábitat y a escala de microhábitat.
En cuanto al estudio sobre macrohábitat, se observó una selección de hábitat con preferencia sobre el bosque de Radal, que fue el más seleccionado, mientras que los bosques de Nothofagus pumilio y la selva valdiviana se usaron significativamente menos que su disponibilidad, o sea que fueron seleccionados negativamente. En la escala de microhábitat se observó una preferencia por las pendientes bajas y altas coberturas de canopeo. En el desierto de monte se observó una preferencia de los chanchos por los arbustales, y en este sistema en particular la temperatura puede ser un factor limitante, ya que carecen de glándulas sudoríparas u otros mecanismos fisiológicos de refrigeración frente a las altas temperaturas. Bueno, varios experimentos también han demostrado que la presencia del cerdo disminuye la cobertura, la riqueza y diversidad y la viabilidad de semillas nativas. Sin embargo, una única especie se vio favorecida por los disturbios generados por el chancho. Esta especie es una especie nativa anual que presenta altos requerimientos de agua, que crece en suelos encharcados y alterados. Entonces, este efecto positivo podría deberse a la modificación de las propiedades del suelo por parte de los chanchos, ya que en zonas disturbadas se ha observado una elevada relación carbono-nitrógeno, lo que indica que la mineralización del nitrógeno fue más rápida, y esto podría deberse a la humedad del suelo, a la alta humedad del suelo, y a la oxigenación del suelo debida a una menor compactación, lo que lleva también a una menor respiración. Y aunque este impacto se ha observado a escala de microparche, los disturbios generados por los chanchos podría ser otro factor que contribuya a acelerar el proceso de desertificación en este sistema particular. En el espinal se observó también una selección de hábitat por los bosques de Butia yatay, que es una palmera nativa y con problemas de conservación. Y bueno, también se observó obviamente una relación negativa con esta especie, ya que durante el verano el 50% de la dieta de los chanchos son los frutos de esta palmera. Mientras que durante el invierno, el otoño y la primavera, o sea, cuando estos frutos no están disponibles, se alimentan principalmente de maíz, que es una alimentación suplementaria que utilizan en el Parque Nacional del Palmar para controlar a la especie y promover la caza. Entonces, en este parque existe un programa de control que se basa en el tiro controlado desde torres de vigilancia, la caza con perros y disparos desde vehículos. Y bueno, en el pastizal pampeano, a partir de dos estudios, uno en 1995 y otro en 2009, se realizaron avistamientos de chanchos desde avionetas y se pudo observar un rápido incremento poblacional de más de un 400%, pasando de una densidad de 1.6 individuos por kilómetro cuadrado en 1995 a 7.8 individuos por kilómetro cuadrado en 2009. Y también en este último trabajo, en el 2009, se reportaron pruebas indirectas sobre un posible impacto negativo de los chanchos sobre los venados, ya que disminuyó la abundancia y la distribución espacial del venado y aumentó la abundancia y distribución espacial del chancho. Entonces se encontró una correlación negativa entre las abundancias de los venados y de los chanchos. En este trabajo, también relativamente nuevo, se realizó una encuesta mediante internet a los referentes de áreas protegidas en Argentina. 86 áreas protegidas respondieron a esta encuesta, que comprenden el 21,6% del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y cubrían todas las ecorregiones. Entonces, se indagó sobre cuáles eran los impactos de los chanchos en esas áreas protegidas. Y bueno, los más reportados fueron los disturbios del suelo, los daños en la vegetación y la predación. Ahora les voy a contar sobre el proyecto de investigación que estoy llevando a cabo, que ya está corriendo,
Y a nosotros se nos ocurrió este proyecto porque la verdad es que en pastizales pampeanos son escasas o nulas las evidencias de los efectos del chancho sobre las propiedades y procesos del suelo, sobre la vegetación y sobre distintas funciones ecosistémicas. Entonces, una parte del proyecto es estudiar el efecto del cerdo cimarrón en sistemas naturales de la costa bonaerense a mediano plazo, ya que son 5 años de estudio. Entonces, los objetivos particulares son estudiar el efecto de sus escrofas sobre las comunidades herbáceas de sistemas naturales costeros y el funcionamiento ecosistémico en sistemas naturales costeros. El diseño experimental, que ya está en marcha, está puesto en la albufera de Mar Chiquita, particularmente en Celpa, y en la bahía de San Borombón, en lo que es Canal 1. Y para esto nosotros colocamos, son básicamente 2 tratamientos. Por un lado, el libre acceso de los cerdos, que serían los controles, y por otro lado, las exclusiones de los cerdos, que se realizaron con el alambre chanchero, con una malla metálica de 15 por 15 centímetros, y estos plots son de 6 metros por 6 metros. Y bueno, las mediciones que realizamos anualmente son, por un lado, la cobertura por especie vegetal en ambos tratamientos y la estimación de distintas funciones ecosistémicas, como son la fijación de nitrógeno, la desnitrificación, la descomposición, la polinización y la producción primaria. Y por otro lado, también realizamos el seguimiento de osadas para ver cómo es la sucesión ecológica de especies dentro de estos parches disturbados. Y todo esto, bueno, lo realizamos con el fin de conocer aquellas áreas o zonas sensibles a los impactos del cerdo y para comprender cómo responde este sistema frente a la presencia de los chanchos. Bien, ahora llegamos a la última parte de cómo podemos controlar esta especie. Y en vez de preguntarnos cómo, primero deberíamos preguntarnos si podemos controlarlo efectivamente. Únicamente se ha observado que con la aplicación de múltiples métodos de control implementados secuencialmente o simultáneamente se ha podido erradicar esta especie, aunque principalmente en islas, pero también se ha visto que se ha podido erradicar en poblaciones continentales incipientes. Entonces, dado que es bastante difícil controlarlo, nos podemos preguntar cómo podemos manejar las poblaciones para mantenerlas en densidades compatibles con las necesidades de conservación de la biodiversidad o según las demandas socioeconómicas. Para esto hay varios métodos para el manejo, tanto métodos letales como no letales. Dentro de los métodos letales podemos enumerar la caza desde el suelo, ya sea con o sin perros, la caza aérea, el envenenamiento, la captura y eutanasia y el uso de trampas. Todos estos métodos presentan sus ventajas y sus desventajas, obviamente, como por ejemplo, la caza desde el suelo con perros, una desventaja es que los perros no entrenados pueden atacar a otras especies no blanco. El envenenamiento, por ejemplo, una ventaja es que puede utilizarse a una gran escala y tiene una rápida actuación a nivel de población, pero una desventaja es que también puede afectar a especies no blanco, o sea, no al chancho, sino a otras. El uso de trampas, también una desventaja, es que eliminan a un número relativamente pequeño de ejemplares y también requiere mucha mano de obra para su control, para la colocación y el control de estas trampas. Y por otro lado están los métodos no letales, como son el control de la fertilidad mediante anticonceptivos inyectables, el uso de cercados, el uso de repelentes, el cebado con otros alimentos y la translocación de individuos. Y también, obviamente, cada uno tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el control de la fertilidad, una ventaja es que tiene una eficacia a largo plazo, pero una desventaja es que a nivel de población tiene una acción lenta. El cercado, el uso de cercados, una ventaja es que tiene una protección a largo plazo del ganado o de zonas con agricultura, con cultivos, pero una desventaja es que puede aumentar los daños en zonas adyacentes al prohibirles entrar a una zona. El cebado con otros alimentos, una ventaja es que puede concentrar los cerdos durante un corto periodo de tiempo en zonas alejadas de los cultivos para evitar que vayan hacia los cultivos, pero una desventaja es que
al estar dándoles alimento constantemente, puede aumentar el rendimiento reproductivo y por lo tanto el tamaño de la población. Pero igualmente siempre lo que se recomienda es la utilización de más de un método y la persistencia en el tiempo para que sea efectivo a un largo plazo, para manejar a la población. Y en este mismo trabajo que les comentaba de las encuestas realizadas en áreas protegidas, también se indagó sobre la realización de algún tipo de manejo sobre la población de chanchos. Solo el 53,8% en las áreas protegidas realizaba algún tipo de estrategia de control, y de ese total, el 78,6% utiliza más de un método. Los más mencionados fueron la caza, con el 71,4%, que resultaba más efectiva cuando se realizaba con caballos o perros, y el uso de trampas, reportado en un 28,6% de las áreas. Sin embargo, en este trabajo de Vallary, los métodos aplicados actualmente llegan a la conclusión de que los métodos aplicados actualmente y sus combinaciones son ineficaces y no reducen su abundancia, especialmente teniendo en cuenta que la población está experimentando una expansión hacia nuevas áreas. Y por otro lado, también indagaron acerca de la caza ilegal, que fue reportada en un 69,2% de los casos, pero varios trabajos han demostrado que esta práctica no tiene un impacto significativo sobre la abundancia del chancho. Entonces se ha demostrado que los aspectos claves para lograr una gestión eficaz del chancho, o del cerdo cimarrón, son, por un lado, planificar cuidadosamente las tareas, por otro lado, combinar diferentes técnicas de control, y por último, mantener un programa a largo plazo que garantice el seguimiento de las poblaciones. Se han desarrollado, a nivel mundial, se han desarrollado numerosos programas de gestión para minimizar los impactos de esta especie o eliminar sus poblaciones. Pero sin embargo, varios de estos programas no han sido planificados ni financiados adecuadamente y a menudo carecen de objetivos claramente definidos o que sean realistas. A pesar de que en algunas regiones de Argentina el cerdo fue categorizado como una especie de alta prioridad para su manejo, no existe un programa de control o erradicación ni un acuerdo sobre los métodos que sean más adecuados para su gestión. Y ahora por último, les quería contar sobre así muy brevemente, sobre los cebos tóxicos, que se demostró que es el método más efectivo y de menor costo. Hace más de 50 años ya que se aplican estos cebos en países como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, pero en sus comienzos presentaban muchos problemas colaterales, como son de índole ético, ambiental y social, como son la muerte inhumana, el riesgo por envenenamiento de fauna no blanco y el riesgo sobre la salud humana. Y bueno, obviamente todos estos problemas tenían que ser resueltos de alguna forma. Entonces, gracias a la innovación tecnológica y luego de 12 años de experimentación, se pudo inventar, fabricar y patentar un cebo, un cebo que, que resuelve estos problemas y limitaciones de los cebos tóxicos tradicionales. Para el caso del cerdo, se desarrolló un cebo basado en nitrito de sodio, que el más comercial es Hobón, y bueno, es utilizado en estos países que mencioné previamente. Entonces, el nitrito de sodio en altas dosis es tóxico, dado que produce una metahemoglobinemia. Es decir, que se daña la hemoglobina y se transforma en metahemoglobina, por lo cual los glóbulos rojos no pueden liberar el oxígeno en los tejidos y órganos desde el torrente sanguíneo, produciendo una anemia metabólica. Es decir, la falta de oxígeno en el cerebro y restantes órganos vitales. Entonces se ha demostrado que este producto permite en 1 o 2 noches de aplicación reducir las poblaciones de los chanchos entre un 80 y un 95% sin generar efectos colaterales negativos significativos. Es decir, que no produce impacto sobre especies no blanco, es segura su manipulación y la carne de los animales es apta para consumo, puede ser consumida por el humano. Entonces, con este procedimiento se demostró que es posible bajar la población en más del 80%, con solo una intervención anual a bajo costo y sin efectos colaterales ni sobre el ambiente ni sobre la fauna no blanca.
Eso es todo. Espero que se haya entendido. Ahí estoy habilitando el micrófono. Sí, muy clara la exposición, por lo menos para mí resultó muy clara. No sé si quieren hacer alguna pregunta, por favor. Bueno, el que quiera preguntar, habilita el micrófono y la cámara. Me quedó una duda. ¿La casa, sea cual fuera, es legal o ilegal? Acá en Porque en Argentina, una firmina pusiste como que era ilegal, pero en otras y en esta última, con el cebo, aparentemente es legal. Entonces tengo esa duda. ¿Es no, legal o ilegal? en Argentina es ilegal. Cualquier En otros, motivo, sea a caballo, con perros, con armas, como sea. salvo en aquellos parques nacionales que, digamos, tienen un programa de control, que, digamos, son los guardaparques los que controlan esta casa, ¿no? Pero en Argentina, en realidad, vos no podés entrar a un campo y ponerte a disparar. Es ilegal. Correcto, gracias. Hola, Camila, ¿el nitrito de sodio es inocuo para alguna especie que se alimente de la carroña, del animal muerto? Por lo que se ha visto en estudios allá en Australia, Nueva Zelanda, sí, no tiene ningún efecto sobre los animales carroñeros que consumen a los chanchos que han consumido este producto. Eso es lo que se ha visto en aquellos países. ¿Se ha aplicado, Por eso ya está patentado. ¿Eh? perdón, si se ha aplicado acá en Argentina ya ese cebo? No, todavía no. Esto lo conté más tipo anécdota, nada, no anécdota, pero como que ahí están surgiendo nuevas posibilidades para poder controlar a estas poblaciones. Claro, habría que estudiarlo acá también, porque al ser otras especies las que podrían llegar a Ni hablar. alimentarse, en el lugar donde sí se hicieron los estudios, calculo que eso sí habría que pasar por un periodo de investigación. Claro, ni hablar. En cada país, dado que las especies son distintas, hay que hacer una prueba antes de largarse a poner cebo por todos lados. Tengo una pregunta, Camila. ¿Tienen idea el origen de los cerdos cimarrones aquí en el partido de Mar Chiquita, al menos? No que yo sepa, no, porque una vez que está en el país, ya es libre de moverse por donde quiere. En Argentina, donde no está, es en la provincia de Tierra del Fuego, simplemente porque todavía no puede cruzar el mar, el charco, pero dentro de lo que es Argentina se fue expandiendo solo. Sé que hubo otras introducciones en lo que es Argentina, pero también puede moverse solo y se va expandiendo solo, digamos, hacia áreas que capaz que no encontraba competencia o no tiene predadores, entonces se asienta y coloniza. Te, Le te- va bien en todos lados, digamos, no tiene problemas. te paso una data Este, entonces, A ver, porque bueno, hablando con Pedro Urrutia de la estancia Nahuel Rucá, sí, me comentaba que la familia tenía un criadero de cerdos, porque la especie es la misma que la del chancho doméstico, ¿verdad? sí, es la misma. No son dos especies distintas. Y que en una de las crisis, no sé si fue la del 2001 o alguna otra, habría que volver a hablar con Pedro, por eso te paso la data para que lo investigues, les dejó de ser rentable la explotación y soltaron a todos los que tenían. Y yo creo que Claro, el gran incremento que hubo viene, o sea, yo de estoy ese lado. contando eso, pero posiblemente haya habido otros criaderos de cerdo que Seguro. pasaron por la misma crisis económica. Les salía más cara la comida que lo o sea, no les daba rentabilidad y por eso las soltaron. Te la tiro como para que por ahí lo investigues a través de Pedro, pero Puede ser. posiblemente con otras instituciones. Esto fue un comentario que en algún momento me hizo en base a que estábamos charlando respecto al incremento que veíamos de la especie, ¿no? Puede ser, sí. Sí, porque encima
un conocido que también tiene chanchos en el campo, me ha comentado varias veces que los chanchos salvajes van, preñan a las hembras y los chanchitos, digamos, tienen más pinta de salvaje que de doméstico. Y así también, y ahí se siguen expandiendo y van teniendo crías por todos lados. Así que se expanden muy rápido. A ver, veo. Abrite el chat que hay un par de preguntas. No sé qué sería PPA. Es una, Luis, ahí te están preguntando, porcina africana. La verdad no sé. Sé que hay gente trabajando en las enfermedades del chancho salvaje, pero la verdad no te sé responder eso. No, perdón, no te puedo ayudar con eso. Pregunta Gustavo Castro, pregunta si hay experiencias en otros países con el uso del cebo. En Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Otros todavía no hay registros si se ha usado o se ha aprobado, pero en esos países sí. Yo te hago otra más, porque ya que estamos, o sea, estoy más o menos al tanto también del programa que están haciendo en el Palmar. Y comentaste el tema de que se comen los frutos. Tengo entendido que también hay problemas con que se comen los renovales, ¿no? Sí, De las también se comen. palmeras. Y eso Sí. pasa acá también, digamos, de comer los brotes de especies nativas o si hay alguna información al respecto. En lo que es Mar Chiquita o el pastizal pampeano es lo que estamos tratando de ver, a ver si podemos ver, porque en realidad sobre los impactos en la vegetación no hay mucho, no hay nada. Los trabajos que hay acá son, acá en el pastizal pampeano, son sobre la distribución espacial más que nada y las abundancias, pero es lo que estamos tratando de evaluar. Vamos a ver. Pero sí, seguramente, o sea, rebrotes comen, como también comen las raíces, los bulbos, o sea, comen lo que sea. Sí, Pero especies nativas. Yo lo veo crecientemente cuando estoy por la zona del Selpa, digamos, del otro lado de la boca, que hay veces que realmente se ven grandes superficies hociqueadas, digamos, y ahí calculo que les es más fácil porque es arena, ¿no? En esa parte, en la parte todavía antes de lo que serían los cangrejales. Te hablo de la franja que hay entre el mar y los cortaderales, digamos. Sí y no, porque yo tengo fotos también en suelo de tierra y también está todo dado vuelta. O sea, no tienen problema, pero puede ser que sea más fácil en sustratos blandos, pero igualmente ahí en donde tenemos los experimentos, que es más en el pastizal de Selpa, más en el medio, también, bueno, varias de las fotos que les mostré son de ahí y está todo dado vuelta. No tienen problema. Sí, no, eso ya, que no tienen problema, lo veo, pero me imagino. Alguien estaba hablando. Andan por todos lados. No. Bueno, ¿tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando la charla. Agradecerle a Camila, muy clara la exposición. Recordarles que va a quedar grabado esto en el canal de YouTube de la Fundación Verde Pampa. No les digo cuál es el link, porque es complicado de recordar una letra que pongan mal, ya no lo van a encontrar, pero si ponen Fundación Verde Pampa YouTube, Google los va a llevar rápidamente, van a poder encontrar
tanto esta charla como todas las anteriores que se han dado en este ciclo. Comentarles que la semana que viene vamos a tener una charla a cargo de Germán García, que va a estar hablando de la disposición responsable de los desechos originados por la pesca recreativa en un área costera protegida de Argentina. Y bueno, y después vamos a tener un par de charlas más, pero bueno, con que sepan la próxima ya está bueno. Así que invitarlos. Parece que hay otra pregunta. Dice, Entre Ríos hay una ley que prohíbe la caza con perros. ¿En el Palmar siguen cazando con perros? Y ya con eso vamos a ir cerrando. Agradecerles a todos la participación y bueno, y a Camila en particular por la presentación. Lo de la casa con perros, actualmente no sé. El trabajo este que yo comenté ya tiene varios años, que fue lo más reciente que encontré. Pero bueno, si actualmente está prohibido con perros, dudo que se siga haciendo. Pero bueno, este trabajo ya tenía sus años, por eso. Sí, yo por lo que estoy enterado, que conozco bastante el trabajo que se está haciendo en el Palmar, se está haciendo con apostaderos. Y en días Claro. específicos y controlado de noche, cuando el Palmar está cerrado, no se trabaja con perros, a menos que hayan cambiado en los últimos minutos, pero por lo que tengo entendido es habilitación de la casa a gente que registran y tienen que sacar un permiso de casa y a posterior no es en cualquier momento, sino en días determinados, en horas determinadas y en apostaderos que fueron puestos y sí se manejan cebándolo para Claro, atraer al cerdo para a esos juntarnos ahí. apostaderos. Y también la otra Claro. cosa que es importante, que durante un tiempo no tuvieron un problema de brucelosis bastante grande. No sé si estabas al tanto, porque bueno, carneaban ahí en el apostadero, carneaban a los cerdos y quedaban los desperdicios Sí, en una habían zona contado. y han tenido un problema bastante importante de brucelosis, incluso en fauna autóctona, ¿no? Silvestre. Así que ahora están haciendo un manejo de eso bastante distinto. Y bueno, gracias a todos entonces y a Camila y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahí tenés un Hasta montón la de próxima. felicitaciones también en el chat, ¿eh? Así que bueno, Estaba leyendo. ahí va, ahí va. Gracias. Bueno, hasta luego.